No, queridos patitos, estamos el día 6 de noviembre, pero de 1963, en Vietnam, donde en el marco de la guerra del mismo nombre, después del golpe de Estado y asesinato del presidente Nong Dinh Diem, el 1 de noviembre, el general golpista Doan Bang Minh toma el gobierno de Vietnam del Sur. Y aquí tenemos un elemento que resulta interesante porque se repite en varios otros escenarios, y es el hecho de creer que se controla una sociedad, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en 1963, desde el punto de vista de sojuzgar una mayoría, porque conocer un poquito lo que había en Vietnam en 1963 nos lleva a tener en cuenta que la mayoría era budista y de nacionalidad vietnamita, ciertamente. Pero había una pequeña minoría que era la que estaba en el mando desde la llegada de los franceses en el siglo XIX, apoyados en ese caso por los españoles, en esa conjunción que todavía derivaba de los pactos de familia o algo parecido. Ciertamente el asunto de la conquista nos lleva ciertamente a que en el siglo XVI en Camboya hubo un reyezuelo que se ofreció a los españoles para controlar el territorio en nombre del rey castellano, lo cual ciertamente son partes de la historia, lo mismo que el control de neerlandeses, portugueses e hispanos durante buena parte de la historia hasta el siglo XIX de la isla de Formosa, hasta el punto de que se puede decir que la China continental apenas ha controlado la isla y por tanto la continuidad histórica debe remontarse a muchísimo tiempo en el pasado. Pero el asunto está en el que en esa Vietnam de 1963 había una minoría de católicos afrancesados que eran los que controlaban el gobierno, y dentro de esa camarilla era donde se produjo el tema del golpe de Estado, porque había disfunciones dentro de ella. Y si evidentemente en una minoría que controla el territorio pero no la población, pasa por ejemplo lo que le ha pasado a Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, criado y estudiado en Londres, como Kim Jong-un estudió en Suiza, por ejemplo, herederos de dinastías monárquicas pero aparentemente republicanas, en este caso el partido Baath, que tiene la continuidad en Siria y en Irak, en esa segunda mitad del siglo XX, en el asunto de que ciertamente eran en teoría laicos, aunque fundado por un pastor cristiano. Ese ámbito tenemos la derivación respecto a Siria, en donde tenemos esa situación en donde hasta 2005 controlaban de facto el Líbano, tuvieron que retirarse, en el asesinato de Hariri en Beirut, con lo cual ciertamente tenemos esa mirada larga para estos efectos respecto a que tanto en esos católicos afrancesados en Vietnam como los al-Assad, que son de una pequeña familia de clanes en la zona cercana a Damasco, donde son como un 10% de la población, pero controlan en teoría hasta la insurrección de la primavera árabe, controlan el territorio y controlan el Estado. Son el Estado. Y ciertamente tenían esa conceptualización en Vietnam del Sur, cuando después de la derrota de Dien Bien Phu en 1954 se produce la negociación de paz para el establecimiento provisional de un Estado al sur capitalista occidental como el Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, con capital en Hanoi y ciertamente dominado por Ho Chi Minh. Se daba en el americano impasible la idea de que si hubiera una votación democrática en el ámbito de Vietnam unido, el presidente que hubieran elegido todos los vietnamitas habría sido Ho Chi Minh. La idea de que era el sur, por miedo, los que no querían establecer una votación democrática que estaba prevista para elegir la forma de gobierno de un hipotético país reunificado. Pero se estarían olvidando un pequeño detalle, y es que en Potsdam no se concretó lo que en Yalta se había fijado para Polonia. Polonia se estableció la idea de que en ese año 1945 habría una votación democrática. Los comunistas establecieron la idea de que el Comité de Lublin, establecido por ellos, en distribución opuesta, en juego de espejos con el de Londres, era el bueno. Y por eso pararon enfrente de Varsovia para permitir que los nazis hicieran la limpia en lugar de ellos, recordando la victoria en Varsovia
precisamente en 1920 frente a las invasiones soviéticas. Recordamos también Checoslovaquia en enero-febrero de 1948, dando un golpe de Estado, habiendo tenido 2 años antes la mayoría. El primer partido de la Cámara era el Partido Comunista, con un 38% aproximadamente de los votos, pero no era suficiente para controlar hegemónicamente y en solitario el gobierno de Checoslovaquia, y eso que es el ejemplo más avanzado. Entre 1945 y el 1956 tenemos una pléyade de control de todo el espacio político en la zona de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. La incorporación de los países bálticos al espacio soviético. Y tenemos, por lo tanto, esa idea de que los comunistas se ponen el nombre de repúblicas populares, democráticas, sí, pero hacer práctica de la democracia, eso era harina de otro costal, completamente distinto. Y por eso se puede entender que después de 1954 los vietnamitas del sur estuvieran muy recelosos de lo que pudiera ser una votación que incorporase a Vietnam del Norte la comunista de Ho Chi Minh. Y que evidentemente era muy dudoso que pudiera establecerse en el norte una votación transparente, limpia y democrática. Lo mismo que también se puede establecer la idea de que es complicado asimilar los resultados de 2004 en el referéndum de Chipre respecto a la posible reunificación respecto al Plan Annan, que era muy gravoso para la República de Chipre, que se integró en 2004 en la Unión Europea, el 1 de mayo, y que era demasiado favorable, y por eso mayoritariamente hicieron la votación a favor de la zona de la República Turca de Chipre, que está únicamente reconocida como país independiente por la República de Turquía, que es la que invadió en 1974 por el tema de la Gnosis, que era una idea de que Chipre se reunificaría con Grecia del obispo Macarios, que desde la época de la independencia en 1960 del Reino Unido estaba sobre la mesa debido a las afinidades culturales de la mayoría de la población chipriota, respecto también a la idea de que en el Egeo la mayor parte de las islas estaban del control de Grecia, y abajo está la zona de Creta, y por lo tanto era relativamente razonable pensarlo, pero con reverberancia incluso en la batalla de Lepanto, que la tenemos comentada en este canal, por supuesto que sí, en su momento lo hicimos. Por tanto, aquí tenemos ese juego de macros respecto a ese momento en donde se da el golpe de Estado, y está detrás todas estas circunstancias en las que Estados Unidos apoya aquellos movimientos que están en lucha contra el comunismo, pero resulta curioso y paradójico que ciertamente Vietnam tiene otra conceptualización distinta. Ciertamente, cuando llegan los estadounidenses y llegan con Eisenhower, con la teoría del dominó, de las fichas que pueden ir cayendo una detrás de otra hasta que acabe cayendo tal vez Australia y Nueva Zelanda, y evidentemente eso no podía ser, pero que tiene reminiscencias ciertamente en el avance de Japón en la Segunda Guerra Mundial respecto a la zona insular, no la zona continental china, que es harina de otro costal, sino el hecho de cómo fueron avanzando por la península de Malaca en dirección a Singapur, cómo fueron tomando la zona de Filipinas y luego la zona norte de las Indias neerlandesas, es decir, lo que conocemos actualmente como Indonesia, y que ciertamente sorprendió a propios extraños después de efectuarse el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y que ciertamente eso, reminiscencia aparte, pues ciertamente calibró una revisión de la realidad a través de lo que tenemos en ese espacio del comunismo en la zona de Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, para la idea de que si uno caía, caería como el general Yamashita pasando por la península de Malaca. Y evidentemente eso, a la geopolítica de los Estados Unidos, lo mismo que querían evitarlo en el frente europeo, con la detente, la contención que estableció el señor Josh Kennan desde la embajada de Estados Unidos en Moscú, el telegrama largo famoso en 1946, en la doctrina de Fulton, Missouri, de Churchill, en el ámbito de la Guerra Fría, ciertamente elaborada como el telón de acero, que también tuvo el telón de bambú en la zona asiática para referirse a aquel espacio oriental, que tuvo la SEATO hasta 1977 como organización
hermana o gemela o paralela respecto a la NATO en el ámbito del Atlántico Norte, y que evidentemente allí estaban los franceses, estaban los británicos, y que en 1977 se disuelve por no poder llevar a cabo los elementos, y fundamentalmente también derivado de la propia guerra de Vietnam. Y por lo tanto ciertamente fue decisivo el conflicto, y tiene su importancia este momento, ese tránsito, porque los Estados Unidos lo que tenían en mente era el hecho de que cualquier acción a favor de la libertad y del marco general vendría correspondido por una mayoría natural de gente que estaría del lado de los estadounidenses. Un poco lo que pasó en la película Boinas Verdes en 1968, que cogiendo un esquema muy parecido al de las películas de la Segunda Guerra Mundial, quería activar a la población de Estados Unidos para popularizar y socializar el conflicto a la hora de señalar los buenos, los malos, un poco como la película Objetivo Birmania de 1944, que evidentemente tiene su decalaje respecto a la idea de que la sociedad ha cambiado. Son 24 años, un cuarto de siglo prácticamente entre una película y otra, entre la película de Errol Flynn y de John Wayne, en donde aparentemente hay un mismo escenario, muy parecido, Birmania, que no está muy lejos de Vietnam, sino la sociedad estadounidense, después de Corea, después de todo lo que han vivido en los años 50, las actividades antiamericanas del comité de McCarthy, la esperanza de los años 60, que en este momento es cuando quebrarán en paralelo las esperanzas con Eisenhower en la recámara, la memoria, pero el presidente era Kennedy. Y hay un libro que se llama Arde América, de los años 60, y que ciertamente tiene ese impacto en donde los generales tienen su impronta. Eisenhower tiene que salir a defender a Kennedy, entre otras muchas cosas. El padre tendrá una apoplejía en 1961 que le impedirá actuar en política, cosa que hizo, por ejemplo, en la campaña presidencial de 1960, y que ciertamente la forma de derrumbamiento del sueño americano de Camelot de 1963 con Kennedy también tiene ese pálido reflejo en la luna vietnamita con la caída del eh, presidente que estaba en ese momento y con el nuevo presidente, hasta el punto de que hay hipótesis de si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, si conocía o no conocía el golpe de estado y asesinato del presidente Ngo Dinh Diem. Ciertamente los Estados Unidos en los años 50 se van progresivamente implicando con asistentes técnicos, ayudantes, profesionales que van en teoría para asesorar, lo mismo que los soviéticos asesoran en otros escenarios, también en la zona norte, con un juego que ciertamente es más complejo del que pudiera parecer, porque luego, en 1975, cuando caiga Saigón, cuando caiga el régimen, porque la paz en teoría ya está hecha en 1973, sobre todo para la salida de los Estados Unidos, pero había una cláusula secreta que establecía que si en algún momento había dudas respecto al régimen de Vietnam del Sur, era posible que la aviación y parte de los marines pudieran volver a Vietnam del Sur para tratar de equilibrar la situación en un aliado fiel al que se había hecho la política de vietnamización, para devolver la realidad política militar a manos de los vietnamitas, porque, como decía en una de las últimas entrevistas el presidente Kennedy, de qué se nos ha perdido en Vietnam, porque a fin de cuentas son ellos los que viven, sufren, mueren, es su país. Y eso, evidentemente, en 1975 acaba por culminar con la caída de la República de Vietnam del Sur, un poco como ha sucedido en este año en la República de Artsaj, en lo que es el territorio de Nagorno-Karabaj, para con los armenios. Y evidentemente ahí tenemos la situación parecida. En ese caso, los que las han vivido son los rusos. Los rusos son los que han lidiado con la caravana de cientos de kilómetros de personas saliendo de Artsaj, siendo armenios, teniendo que ir al territorio propiamente reconocido internacionalmente de Armenia. En el caso de Vietnam, pues son los famosos helicópteros que salen de la techumbre de la embajada norteamericana de Saigón, los que tenemos en la memoria para ir a los barcos que estaban en las afueras, aguas internacionales,
para acabar en parte con la tercera parte de la trilogía de Vietnam, aquella entre el cielo y la tierra, que coge a una muchachita y la lleva a Estados Unidos con esas imágenes en el país norteamericano. Y ciertamente otras películas que tienen refugiados vietnamitas, que han tenido impacto, por ejemplo, el presunto mejor amigo de la juventud de Sheldon Cooper. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos ese movimiento hasta el punto de que en teoría hay un gobierno en el exilio que ha tenido cierta realidad en Estados Unidos y que es el gobierno en el exilio de Vietnam del Sur. Pero el asunto de fondo es este respecto a que cuando el juego geopolítico evidentemente tiene un trasfondo, pero se juega a altas esferas, pues evidentemente los vietnamitas piensan los franceses, lo mismo que los japoneses, lo mismo que los estadounidenses, son rivales que vienen y se irán. No se van a quedar para siempre, no tienen arraigo. Pero los chinos han estado 1000 años controlando parte de Vietnam y si vuelven los chinos, entonces eso significará colonia para mucho tiempo. Y por eso la diferencia respecto a Vietnam, que cuando se produce la caída de Saigón, se produce el efecto de la destrucción de Vietnam del Sur, la posibilidad de hacer una unificación con el norte y establecer la República Unida de Vietnam, cuando también en paralelo en ese mayo del 75 se establece la derrota de Camboya y la entrada de los Gemeres Rojos en Phnom Penh, cuando se establece desde el 75 hasta el 78 una limpieza étnica, un genocidio de 2 millones sobre 6 millones de habitantes, los vietnamitas, que son comunistas, que son marxistas, que ven que los Gemeres Rojos también aparentemente lo son, se ven obligados a una acción humanitaria para entrar en Camboya y parar ese genocidio. Y la relación de poder establece que los chinos tienen que apoyar a los Gemeres Rojos invadiendo Vietnam. Y Vietnam derrota a los chinos en esa guerra de 1978-1979. La historia ciertamente es curiosa porque en Occidente hubo movimientos negacionistas de la invasión y del genocidio porque era cuestión de que ¿quién me apoya a mí? Y por lo tanto, según mis amigos internacionales, puedo tomar una postura u otra en vez de pensar voy a denunciar los crímenes de humanidad, vengan de donde vengan, cometa el crimen quien lo cometa, que sería lo justo y lo necesario. Y ciertamente, cuando uno baja a tierra, tenemos el hecho de que Estados Unidos, en buena medida, estaba combatiendo en nombre de los vietnamitas del sur, pero Vietnam del Sur estaba desestructurado como país. No era un país unificado, no había unas grandes mayorías, sino que al amparo de esta situación de abrazo a todas las causas de la libertad que se opusieran al comunismo, se vio en la necesidad geopolítica de apoyar regímenes que no estaban sólidamente constituidos, que no tenían base democrática y que evidentemente cuando uno no puede elegir, no puede andar con estas chiquitas de ahora sí, ahora no, y cuando se juega a ese asunto, aun cuando uno si se acerca a la estructura general, no es que el ejército fuera malo, que el ejército de Vietnam del Sur pues tenía sus capacidades y sus competencias. Estaba fundamentalmente en buena medida mal dirigido en las cúpulas decisivas y que ciertamente la dirección política era absolutamente lo peor a la hora de establecer un sistema que era una suerte de camarilla que se controlaban entre ellos y permitir de una manera u otra que se produzca este golpe de estado y este asesinato en un día como hoy que recordamos de hace 60 años significó ciertamente la destrucción de las capas que podían dar sostén a ese gobierno que algunos veían como de ocupación porque ya se hacía esa situación respecto al hecho de que era una minoría. El gobierno de Vietnam del Sur respondía a esa minoría de afrancesados católicos cuando la mayoría era budista y ciertamente era una especie de hombre en el castillo donde había trincherado el poder y ciertamente sin ampliar la base
sin hacer integrar a toda esa gente en la idea democrática, en la idea de que había una situación complicada y que podía haber una viabilidad de un proyecto social, democrático, económico en torno a esa estructura con el apoyo de Estados Unidos, pero que no el apoyo fuera un respirador externo, un pulmón externo que diera vida a algo que está realmente en coma y que está prácticamente muerto en vida, como era el régimen de Vietnam. Y por eso esa convulsión les lleva ciertamente a que en 1964 tengan que hacer ese aparatoso desembarco en Da Nang, un poco a semejanza de 1944-1964, aunque evidentemente al otro lado pues no había alemanes ni aliados de los alemanes, sino que había la nada. Y por eso desembarcaron más o menos bien, pero eso reengancha después de evidentemente el Golfo de Tonkin y todo lo que sucedió allí, ya definitivamente a lo que podríamos considerar la guerra de Vietnam desde 1964 a 1973. Esos 9 años formalmente serían los del esfuerzo bélico de los Estados Unidos, aparte de que ciertamente tenemos ese informe surgido de cierto analista que fue desembuchado por el tema de las escuchas y de los espionajes de Kissinger con la Casa Blanca, los famosos 18 minutos y medio, ligado también con el caso Watergate y todo esto en los años 70, donde este analista había establecido la idea de que los primeros avances de participación estadounidense fueron a comienzos de los años 50 con el señor Eisenhower, donde ya estaba el señor Nixon como vicepresidente. Pero ciertamente una cosa es eso, que también había en otros países, y otra hacer ya definitivamente la entrada a través del desembarco en Da Nang, y ciertamente tiene todo que ver con esta situación sucedida el 6 de noviembre de 1963 y que evidentemente lleva a revelar no una fortaleza sino una debilidad intrínseca que dice mucho más del sistema político y de la escasa ligazón de una mayoría social de soporte, de apoyo al régimen, que de lo que los Estados Unidos estaban haciendo, y debería haber sido una llamada de atención para decirles: estáis haciendo el esfuerzo bélico a un país que quiere dejarse ayudar porque en realidad no puede hacer otra cosa porque es un peso muerto. Y es complicado, y esto es el último elemento, es complicado establecer una democracia cuando no hay interés en llevar a cabo una democracia de corte liberal, de estilo occidental. Lo hemos visto en Afganistán. La Royal League del año 2001, en diciembre, en la conferencia de donantes en Múnich, tuvo su impacto. Y 20 años después, cerca del 15 de agosto del 2021, cae el régimen, cae el sistema, cae Kabul. Pero no podemos olvidarnos ciertamente de que en el caso de Afganistán en 2021 venía de unos años en donde el señor presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, negoció con los barbudos, con los que en teoría no se hablaba y que no reconocía, es decir, los talibán, en países del Golfo, por ejemplo en Qatar, por ejemplo en Emiratos, a espaldas del gobierno que decía apoyar, con todas las deficiencias estructurales que tenía Afganistán, por supuesto. Pero son 20 años, de 2001 a 2021, en donde no fue posible establecer un marco estable y estructurado de democracia liberal. Y por lo tanto, pensar que los Estados Unidos podían hacerlo en Vietnam en 1963 es algo que puede uno echárselo en cara, pero que no es razonable pensar que el todopoderoso Estados Unidos lo era realmente tan así. Eso sí, para la contra, para establecer una dictadura, ahí es muy fácil, aunque cuando la fuerza desaparece, entonces esa dictadura pierde el músculo, que es el capital fundamental que tiene, y por eso, cuando desapareció la Unión Soviética como poder coercitivo, por ejemplo, en 1988, aún existiendo la Unión Soviética, surgió la guerra entre armenios y azerbaiyanos en el Cáucaso.
Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos que aprender mucho. Y por eso he traído a colación este 6 de noviembre de 1963 en Vietnam. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, vete bien.